5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Hoy vamos a conocer todo lo que sabemos de 3I Atlas, el tercer objeto interestelar detectado tras Oumuamua y Borisov. Se trata de una nueva oportunidad para estudiar cómo se forman los sistemas solares alrededor de estrellas distintas a la nuestra. Lo hemos observado desde la Tierra y también con instrumentos espaciales como el James Webb, que ha revelado una composición inusualmente rica en dióxido de carbono. Este hecho nos da una pista de que este objeto es un cometa que se ha originado en una región fría de su estrella. Con ello se recuerda la idea de que los procesos que se dan en nuestro sistema solar también se repiten en otros. Se trata de un asunto muy interesante que ha alcanzado gran notoriedad gracias a las redes sociales, donde se han dado lugar a todo tipo de especulaciones. En este caso, como en todos los demás, les recomendamos humildemente que traten de informarse de fuentes acreditadas. Es lo que intentamos en este programa, hablar de ciencia con quienes la hacen, sin necesidad de venderles nada. Es una de las pequeñas ventajas de un medio público. Enseguida lo vamos a ver todo con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en las principales plataformas de podcast y en X si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. El espacio interestelar no es un vacío inerte. De vez en cuando, fragmentos de otros sistemas planetarios atraviesan el nuestro, trayendo consigo pistas sobre cómo se forman y evolucionan los mundos más allá del Sol. El primero fue Oumuamua, un objeto alargado y enigmático que desconcertó a los astrónomos por allá por 2017. Luego llegó Borisov, claramente un cometa, y ahora un tercer visitante está cruzando las fronteras de nuestro sistema solar. Se le ha dado el nombre de 3I Atlas. Este nuevo viajero ha sido observado no solo desde la Tierra, sino también desde Marte, gracias a las cámaras que están montadas en equipos como ExoMars o Mars Express. Los datos muestran una intensa actividad cometaria y una composición inusual, rica en dióxido de carbono, lo que sugiere que se formó en condiciones muy diferentes a las de nuestro sistema solar. Detectar y analizar un objeto que apenas se deja ver durante unas semanas requiere una coordinación internacional y una enorme precisión técnica. En el seguimiento están participando también investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, cuyos telescopios han aportado observaciones clave para reconstruir la trayectoria y la naturaleza de este cometa interestelar. Así que para conocer más detalles vamos a conversar con Javier Ricandro, que es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias en el grupo de Sistema Solar. Han estado semanas siguiendo el Atlas, todo lo que han podido hacer hasta ahora, que ya está un poco detrás del Sol y han dejado de verlo, aunque imagino que podrán hacerlo de nuevo un poquito más adelante. Así que lo primero es darle la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hombre, la verdad es que siempre resulta fascinante, ¿no? Estamos viendo cómo, la cosmología avanza, queremos saber cómo funciona el universo, pero incluso, lo más cercano, queremos caracterizar muy bien nuestro sistema solar e incluso lo que pueda haber de otros sistemas cercanos. Mandar nosotros sondas es una cosa muy complicada, así que lo mejor es un regalo de este tipo, ¿no? Que pueda venir algún objeto procedente de otro sistema solar, y es un poco el caso, ¿no?, que nos ocupa. Sí, efectivamente, el 3I Atlas, que fue descubierto por el sistema de seguimiento y detección de asteroides de Atlas, del cual nuestro instituto forma parte, en el observatorio del TED tenemos uno de los 5 telescopios Atlas. De hecho, el que está en Chile fue el que descubrió este objeto. Es un viajero de otro sistema. Se formó alrededor de otra estrella,
de acuerdo a los trabajos que hemos publicado y de otros colegas que también han sido publicados, en este caso el trabajo que publicamos de la Fuente Marcos, de la Complutense de Madrid, este objeto provendría de una estrella del disco delgado de la galaxia, probablemente se fue formado hace algunos miles de millones de años, y se escapó de esa estrella, algo que ocurre usualmente con objetos, por ejemplo, los que están en nuestro sistema, en la parte más externa, ya sea en el cinturón transneptuniano o en la nube de Oort, que es la parte más exterior de nuestro sistema solar, que está poblada de objetos compuestos básicamente de hielo y rocas y silicatos. Este objeto, que también está compuesto de hielo y silicatos, se formó alrededor de otra estrella. Las interacciones de esa estrella con otras estrellas, o incluso la interacción del objeto con algún planeta grande que pudiera tener esa estrella, puede haberle hecho que se escape del sistema. Y una vez que quedó moviéndose en el brazo espiral de nuestra galaxia, se encontró con nuestro Sol y pasa muy cerca de nuestra estrella, va a pasar a 1.4 unidades astronómicas, un poco más allá de la Tierra, entre la Tierra y Marte. Y bueno, y como tú comentabas antes, nos da la oportunidad única de estudiar un cometa que se ha formado alrededor de otra estrella para ver si tienen diferencias fundamentales respecto a los cometas que se han formado alrededor de la nuestra. Y en eso estamos. Bueno, cuéntame, vamos a irlo desgranando porque hay mucho de lo que hablar dentro de lo que se ha podido observar, pero para mucha gente le resultará extraño el hecho de que entre todos los objetos que puedan estar poblando el cielo, ¿cómo podéis distinguir, cómo podéis saber claramente que este objeto viene de fuera, de nuestro sistema solar? Por su órbita. Un objeto que estuviera ligado al Sol tendría una órbita cerrada, daría vueltas alrededor del Sol. Básicamente tendría forma de una elipse, que es como un círculo alargado. Este objeto viene en una órbita prácticamente como balística, prácticamente pasa en línea recta. En realidad es una órbita que llamamos una órbita hiperbólica, tiene una pequeña curva con el Sol en uno de los focos de la hipérbole, pero que no está cerrada, es una curva abierta. Ese objeto pasa, se acerca y se va y ya no lo volveremos a ver jamás. Esa es la diferencia, y este objeto viene con una órbita muy hiperbólica, muy, muy balística. No en absoluto se trata de una órbita que esté cerrada, ni siquiera que se aproxime a una parábola como es la que tienen los objetos que vienen de lo que llamamos la nube de Oort, que es una gran reserva de cometas que se formó en los principios del origen del sistema planetario y que se encuentra prácticamente a un año luz de nuestra estrella, unas 50.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Y cuando pasa algo pasamos cerca de una estrella, por ejemplo, las perturbaciones gravitacionales hacen que algunos de esos objetos que están allí tranquilitos salgan disparados hacia adentro de nuestro sistema. Pero esos entran en una órbita que se vuelve a cerrar, o prácticamente se vuelve a cerrar. Este no, pasa prácticamente, como te comentaba antes, en línea recta, nos atraviesa y se va. Por eso sabemos que no viene de nuestro sistema solar. Esa era una de las grandes preguntas. Otra es, claro, de entre todos los objetos que hay, ¿cómo se puede identificar? En este caso, la órbita está muy clara. Como nos apuntabas un poquito al principio, hay una red de telescopios que está observando todo el rato el cielo. Entonces, imagino que a partir de ahí se puede inferir de esta trayectoria de este objeto. No coincide con lo que hay. Máxima atención porque esto viene de fuera. Tenemos una oportunidad interesante de ver algo nuevo. Es el tercer objeto interestelar que se observa. ¿Es que vienen muy pocos o es que hasta ahora no teníamos la tecnología afinada para fijarnos en cada vez que ocurre uno de estos acontecimientos? Bueno, son acontecimientos relativamente raros, aunque deben de pasar algunos cada año, algunos, quizá 2, 3 cada año, dependiendo del tamaño. Cuanto más pequeños, más. Lo que pasa es que cuanto más pequeños, mucho más difícil de ver son. Y luego, que se pueden normalmente ver durante una única vez en la vida,
y durante periodos de tiempo muchas veces muy cortos. Si recordamos el caso de Oumuamua se lo observó, fueron casi 2 o 3 semanas de observación, no se pudo observar muy poquito, más tiempo. ya cuando se estaba yendo, ¿no? Digo, ¡ay, va! Ya cuando se estaba haciendo, y a pesar de que tenemos patrullaje del cielo bastante intensivo, hay objetos que entran y hasta que no se acercan lo suficiente y son así lo suficientemente brillantes, no somos capaces de detectarlos. Y además justo cuando hay que estar mirando en esa dirección cuando el objeto está por allí, ¿no? No es trivial porque son objetos que se los ven durante periodos cortos de tiempo, no suelen ser demasiado brillantes y normalmente se mueven muy rápido. Entonces, no es que sea una cosa absolutamente sorprendente, no es inusual, pero tampoco es extremadamente frecuente. Ahora mismo, por ejemplo, esperamos que cuando empiece la operación normal del telescopio Vera Rubin, este telescopio de 8 metros y un campo gigantesco que está en Chile, que se instaló en Chile, cuando ese telescopio empiece a hacer el survey que está planificado, ellos creen que van a descubrir en los primeros años del orden de 10 de estos objetos. Vamos a ver, porque estamos haciendo estadísticas con muy poquitos puntos, ¿no? Pero, claro, cuando aparece uno de ellos lo tenemos que salir todos a intentar observar cuanto más y más rápido mejor, porque no vamos a tener otra oportunidad. No es un cometa periódico que, bueno, si no lo observamos en esta órbita, lo observaremos en la siguiente, ¿eh? Este va a pasar una sola vez. Hay que estudiarlo y hay que estudiarlo ya. Bueno, yo creo que este es interesante. Después del Oumuamua estuvo el Borisov, ¿no? Que también se pudo observar, pero ahora el Atlas, lo habéis visto ya desde julio para acá. Creo que se está dando condiciones para irlo pudiendo seguir bastante bien, ¿no? Quizá va a ser el que mejor hayamos visto hasta ahora. Bueno, yo diría que Borisov se lo observó muy bien. Fue visible durante bastante tiempo y está muy bien estudiado. Borisov era un cometa que se parecía muchísimo a los cometas terrestres y dio mucho juego en su momento. Nosotros hicimos un montón de trabajos de Borisov con el Gran Telescopio de Canarias. En este caso, el objeto, si bien llevamos unos meses, se lo ha podido ver durante un periodo relativamente corto porque se ha ido alineando con el Sol y los telescopios en la dirección en la que está el Sol no se puede ver. Lo volveremos a ver ahora en diciembre y estaremos preparados para poder estudiarlo durante algunos meses. Allí tendremos más oportunidades y seguramente después de eso se lo podrá observar bien. La gran ventaja que hemos tenido esta vez es que hemos tenido un par de telescopios, muy especialmente en el espacio, muy especialmente el telescopio James Webb, que no estaba cuando vino Borisov, que ha permitido determinar la composición de lo que está emitiendo y probablemente de buena parte de la superficie del objeto, de como no se había hecho nunca antes de un objeto interestelar y que se ha hecho de muy poquitos cometas. Y nos está dando mucho juego porque se trata de un objeto que tiene una cantidad inusual de dióxido de carbono. Y esto en los cometas que tenemos observados hasta ahora no se ha visto mucho, prácticamente no se ha visto, pero sí que lo hemos visto en los objetos que son los progenitores de los cometas, por ejemplo los objetos que están en la región transneptuniana, más allá de Neptuno. Nosotros lo que estamos pensando es que lo que vemos en nuestro sistema se debe parecer mucho a lo que ocurre en otras estrellas, que en la zona, para acumular un material que es volátil, como el agua o como el dióxido de carbono, que se puede transformar de sólido a gas, o sea, puede estar congelado o puede estar gaseoso en el espacio, para que un cuerpo quede compuesto con agua o quede compuesto con dióxido de carbono o quede compuesto con metano, metanol, etcétera, tiene que estar en forma de hielo. Si no, no se agrega a ningún cuerpo.
Los cuerpos pequeños se han formado por la agregación, por lo que llamamos un proceso de acreción de partículas más pequeñas. Y para pegarse partículas tienen que estar sólidas. Un objeto pequeño es incapaz de retener gas. El gas se escapa. Entonces, para que un objeto sea rico en dióxido de carbono, tiene que haberse formado a una distancia tal que la temperatura en esa región haga que el dióxido de carbono esté congelado. Más cerca, en nuestro sistema, por ejemplo, más allá de 3, 4 unidades astronómicas, el agua está congelada. Y los objetos que se formaron en la región de los planetas gigantes son objetos que tienen, y más allá, son objetos que tienen cantidades enormes de agua. Muchos de nuestros cometas tienen cantidades enormes de agua. Los que se forman un poquito más lejos, además de tener cantidades enormes de agua, principalmente agua, empiezan a acumular también otros hielos. Y hay una región entre la distancia en que la temperatura del dióxido de carbono se congela y la temperatura de metanol y metano se congelan. En esa región tendremos objetos que serán muy ricos en dióxido de carbono, que es lo que vemos en nuestro sistema solar. Pensamos que este objeto se formó en otra estrella en alguna distancia tal de la estrella que que está un poquito más allá de la línea de congelación del dióxido de carbono. No mucho más allá, porque si no hubiera incorporado otras moléculas como metanol, metano, que se descomponen muy rápidamente con la radiación y con los rayos cósmicos y forman cadenas de carbono muy complejas, y esos objetos en realidad en la superficie disminuye la cantidad de dióxido de carbono y se acumula una cantidad de material orgánico complejo a nivel superficial. Esas tres poblaciones, una población que su superficie es muy rica en agua, otra que es muy rica en dióxido de carbono y otra que es muy rica en orgánicos complejos, es lo que vemos en la región transneptuniana. Y por eso lo que nos está diciendo este objeto es que se parece mucho a esa población de objetos transneptunianos que nosotros identificamos como muy ricos en dióxido de carbono. Y esto es extremadamente interesante porque lo que nos está diciendo es que los procesos de formación de planetas en nuestro sistema solar son muy parecidos a los procesos que dan lugar a los planetas en otras estrellas, porque de esos procesos los residuos, todo el material que no se quedó formando planetas ha formado asteroides y objetos de tipo helado que si los acercamos lo suficiente a una fuente de calor como el Sol o como su estrella, el hielo se va a sublimar y va a formar las preciosas colas y comas que vemos de cometas, y estos objetos se transformarán en cometas. Eso es lo que estamos en este momento estudiando e identificando del caso de 3i Atlas. El 3i Atlas, por lo que cuentas, puede ser entonces un objeto que se ha formado también, digamos, en la parte más externa de su propio sistema solar, o bueno, en una parte entre intermedia y distante de la estrella, ¿no?, que ha permitido que tenga esa composición de CO2. Y por esto mismo entiendo también que pueden ser testigos de esa formación del sistema solar porque son muy antiguos, ¿no? Fueron, digamos, eyectados de la zona donde verdaderamente la estrella va creciendo y empiezan a generarse los planetas que puedan estar más próximos. Estos, al ser objetos que han quedado relegados a una distancia mayor, también nos dan una idea de cómo era ese sistema solar en su inicio, ¿no? Efectivamente, lo que nos está diciendo es que ese sistema debería ser bastante parecido al nuestro. También es de pensar que si viene del disco fino de la galaxia, las estrellas no serán muy diferentes en cuanto a composición a lo que es el Sol. En cierta medida es un experimento que nos va permitiendo comprobar que lo que estamos aprendiendo en nuestro sistema solar también se repite en otras estrellas. Y es interesante porque además este objeto, siendo un cometa, es un cometa relativamente grande para los estándares de los cometas
que vemos en nuestro sistema. Debe tener algunos kilómetros, 6, 7 kilómetros, depende de las determinaciones, todavía hay que afinar un poco, de diámetro. Normalmente los cometas lo que más abundan en nuestro sistema son objetos incluso que tienen un tamaño por debajo del kilómetro. Entonces, es un cometa que nos puede decir muchas cosas, es muy interesante, que además también hemos podido comprobar con las observaciones que hicimos desde el observatorio del Teide, con un telescopio robótico de 2 metros, el telescopio TTT, que rota durante 16 horas con algo, un poco más de 16 horas, y que el polvo que emiten también es bastante típico al polvo que observamos en los cometas del sistema solar. El seguimiento que se ha hecho hasta ahora muestra que además el objeto ha tenido a medida que se ha acercado al Sol, ha ido incrementando su actividad tal cual se esperaba, incrementó un poco más la actividad en cuanto se acercó a más de 3 unidades astronómicas, y esto se debe principalmente a que cuando empieza hasta ahora el mecanismo principal era la sublimación de dióxido de carbono. En cuanto cruza esa línea de las 3 unidades astronómicas, o incluso un poquito antes, ya empieza a sublimar agua, y eso hace que ya tenga 2 fuentes de actividad y se incremente el brillo, como se le pudo ver. Antes, el agua que se vio cuando estaba más lejos en forma de gas seguramente provenía de los cristales, las partículas de hielo que al sublimar el dióxido de carbono iba arrastrando consigo. Imagínate que cuando tienes un hielo con mucha suciedad en un ambiente de estos, se genera el gas escapa y arrastra partículas, ¿sí? Claro. Si es polvo, arrastra polvo, y si entre el polvo además hay particulitas, cristalitos de hielo, las arrastra, y en el vacío es mucho más fácil que ese hielo de agua se sublime que pegado a la superficie del objeto. Entonces, también se vio la sublimación de agua en este 3I Atlas, aunque lo que gobernaba la actividad cuando estaba cerca de las 4 unidades astronómicas era el dióxido de carbono. O sea, todo el comportamiento que está teniendo, lejos de decirnos es una cosa rara, nos está diciendo parece ser un objeto con ciertas particularidades, pero que no se diferencia fundamentalmente de los cometas que vemos en nuestro sistema solar. Bueno, pues que esto es muy interesante, también un poco para desmentir bulos, porque, en fin, esto además en esta época con redes sociales cualquiera puede, bueno, he visto hasta gente dando detalles de la composición de este objeto mirando cartas astrales y tal. Bueno, de eso no podemos escapar, ¿no? Charlatanes ha habido toda la vida y nos encantan que nos cuenten cuentos, o sea, no escapamos. A los seres humanos los cuentos nos encantan, ¿no? Nos encantan. Los compramos muy bien, y está en nuestra naturaleza. Y hay gente que vive del cuento, ¿no? Y hay gente que hace dinero con los cuentos. Lo vimos con la pandemia, también lo vemos con Atlas. Hay gente muy reconocida que vende libros gracias a que te dice que esto es una nave espacial, yo qué sé. Cosas así. Cada cual es lo suyo. Nosotros nos estamos restringiendo a hacer ciencia de la mejor calidad posible, aprovechando la calidad de nuestros cielos y nuestros observatorios, y sinceramente no voy a perder mucho tiempo en No, pero bueno, contando lo que hay, o sea, a ver, esto nosotros lo hemos visto con telescopios grandes desde la Tierra, hemos tenido también los telescopios espaciales, ¿no? El Webb, que ha sido la gran aportación para esta ocasión, como decías, creo que el Hubble también lo ha visto, también un poco las sondas que están en Marte, creo que también han tenido ocasión recientemente esta semana. Sí, han tenido ocasión, ¿no? Hay una sonda de la Mars Express que lo vio, tampoco hizo que haga mucho, pero lo pudo ver. No, las sondas que están en Marte no están preparadas para esto. No están diseñadas para esto, claro. No es su objetivo, ni es el diseño para esto.
Pero sí que todos los estudios que hay muestran claramente que estamos hablando de un cometa. No, sin ningún, no, por ejemplo, y que es un cometa, como te decía antes, relativamente grande, que ni siquiera presenta ningún tipo de fuerza no gravitacional medible. Se comporta como se espera, se mueve por pura gravedad como se espera. ¿Sí? No hay nada raro en 3 y Atlas. Bueno, un poquito, ¿cuáles son las perspectivas? Nos decías, ahora mismo verlo desde la Tierra está difícil porque está justo alineado con el Sol. Vamos a tener que esperar un poco a diciembre. ¿Qué os gustaría ver en lo que resta? Y también si es observable con equipos sencillos o verdaderamente hacen falta telescopios muy grandes como los vuestros. Bueno, en realidad en diciembre el objeto podría estar, o se espera que esté entre magnitud 12 y 14. Para muchos no le dirá nada, pero para aquellos que sean aficionados a la astronomía saben que con un telescopio de pequeño porte y una cámara adecuada se le puede tomar fotografías sin problema en esos brillos. O sea que se espera que sea accesible a telescopios pequeños. Igualmente sigue siendo un cometa y es también muy normal en cometas que ocurran cosas. A veces el cometa, que es básicamente una bola de hielo y polvo, tiene bolsas de gas o desarrolla algún tipo de actividad inesperada porque acumula calor en el interior y se desarrollan procesos, por ejemplo, que el agua pasa de ser amorfa, es decir, de estar como un copo de nieve, a ser cristalina, se congela como un cubo de agua, como un cubito, ¿sí? Esos dos estados diferentes, el proceso es exotérmico, emite por lo tanto un poquito más de calor, dispara la actividad y el cometa sufre lo que llamamos un outburst, como una pequeña explosión o a veces una gran explosión, como se han visto en algunos casos. Y si hubiera un aumento de una explosión de este tipo y aumentar la actividad, podría ser más espectacular, pero todo indica que no, tampoco se va a acercar mucho. Y bueno, probablemente tengamos un lindo cometa para ser seguido con telescopios, que con los telescopios grandes nos va a dar muchísima información, pero no tendremos ningún espectáculo en el cielo como hemos tenido con otros grandes cometas que se pueden ver a simple vista con su cola y demás. Bueno, pues esto es lo que se puede decir hasta ahora. La verdad es que es muy, muy interesante, es una maravilla, ¿no? Que podemos ver este tipo de objetos, identificarlos y que tengáis tiempo para poder estudiarlos bien. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. La idea es estar pendientes y retomar la conversación cuando ya haya completado el ciclo, lo hayáis podido estudiar bien y empecéis a publicar, después de analizar todos los datos, pues todas las conclusiones que hayáis sacado y de esta forma, bueno, corroborar un poco lo que ya nos ha estado un poco avanzando y conocer mejor este sistema. Pero de momento es interesante porque de alguna forma se corrobora que lo que hemos observado en nuestro sistema solar pasa en otros sistemas solares, ¿no? También de alguna forma. Efectivamente, yo creo que esa es una conclusión importante y que además refuerza lo que hemos aprendido de nuestro sistema. Creo que es la enseñanza que sacamos de 3 y Atlas y lo otro es que obviamente necesitamos más objetos de estos para poder tener una idea más global de lo que está pasando en las otras estrellas. Llegará, lo descubriremos y cuanto más ojos tengamos puestos en el cielo, claro, más veremos. A ver cuándo entre también en servicio el Vera Rubin, si verdaderamente cumple un poco las... Seguramente muy pronto entrará en el servicio normal y veremos. Si ya en el primer año descubre más de uno, es lo que nos podemos esperar que ocurra en el futuro durante la operación de ese telescopio. Fenomenal. Bueno, pues estaremos muy atentos y así repetimos, volvemos a conversar contigo. Recordamos, Javier Licandro, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el Grupo del Sistema Solar. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y explicarnos también de qué va este objeto tan interesante, el 3I Atlas, ¿vale? Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es